Circuitos eléctricos. Fundamentos básicos de los circuitos eléctricos, hecho por mí, Alejandro González Abreu. Como actividad inicial del curso de sistemas eléctricos, vemos lo que viene siendo los circuitos eléctricos. Se presentaré un informe con sus fundamentos básicos, teoría que sería la base para el entendimiento de este corte. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, lumínica o mecánica. Entre los fundamentos básicos se investigan sobre los elementos que componen un circuito eléctrico, como se clasifica según el tipo de señal o fuente de energía empleada, las formas en que las resistencias y otros elementos del circuito pueden conectarse, que es un cortocircuito, cuál es la simbología estándar que se representa en los esquemas de los circuitos eléctricos. Se investiga sobre la ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Se definirá la potencia eléctrica y por último se investigará sobre los aparatos utilizados para medidas eléctricas. A continuación daré un resumen del informe con los datos recopilados y la información generada para el curso. Elementos del circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, lumínica o mecánica, entre otras. Se dice que es un circuito eléctrico cerrado cuando la corriente eléctrica puede circular ininterruptamente. Un circuito eléctrico consta de 5 tipos de elementos fundamentales: elementos generadores, elementos conductores, elementos receptores, elementos de maniobra y control y elementos de protección. Para que exista un circuito tiene que haber por lo menos un generador, un medio conductor y un receptor. Generador es la parte del circuito donde se produce la electricidad y mantiene una diferencia de tensión entre sus extremos. Por ejemplo, fuentes de alimentación, pilas y baterías. Existen dos tipos de generadores eléctricos: generadores de corriente continua, mantienen una tensión entre dos puntos y la corriente eléctrica circulará en un solo sentido del circuito eléctrico. Los electrones se moverán del polo negativo hacia el polo positivo. En algunas ocasiones la dirección puede estar descrita diciendo que los electrones circulan del polo positivo al polo negativo. Generador de corriente alterna es un dispositivo capaz de generar y mantener una tensión entre dos puntos, de forma de que la corriente circule en ambos sentidos, del polo positivo al polo negativo y del negativo al positivo. Conductores es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Es un material que permite fácilmente el paso de la corriente eléctrica por él. Receptores, también llamados dispositivos eléctricos, son los encargados de transformar la energía eléctrica que les llega en cualquier otra energía para la que ha sido diseñado el receptor, como por ejemplo energía lumínica, calorífica, mecánica, entre otras. Elementos de maniobra y control, también llamados elementos de mando, control o interruptores, permite dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito eléctrico. Elementos de protección, protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgos de quemar los elementos del circuito, ejemplos fusibles, interruptores, diferenciales y instalaciones de puesta a tierra y contra el rayo. Clasificación de los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos pueden clasificarse según el tipo de señal o fuente de energía empleada, como de corriente directa o de corriente alterna. De corriente continua son algunos de aquellos circuitos eléctricos en los que la corriente circula en un solo sentido a lo largo de un conductor con un valor constante. La corriente eléctrica permanece en la misma dirección todo el tiempo. Como ejemplos de generadores de energía de corriente continua tenemos las pilas, baterías, dínamos, etc. De corriente alterna son aquellos circuitos eléctricos
en los que la corriente circula a través del conductor cambia de sentido de circulación de forma periódica con un valor variable en el tiempo. La corriente eléctrica tiene ambas direcciones, la polaridad es variable. Cortocircuito es un circuito en el cual se efectúa una conexión directa, sin resistencia, inductancia ni capacitancia apreciable. Su resistencia tiende a cero. Un cortocircuito ocurre cuando la corriente eléctrica se desvía de su trayectoria deseada y fluye a través de una vía de baja resistencia. Símbolos de los circuitos eléctricos. Todos los componentes de un circuito eléctrico son representados gráficamente mediante símbolos de elementos aceptados por normas internacionales. Los esquemas de los circuitos eléctricos son dibujos simplificados que se utilizan para ver de forma clara y rápida cómo están conectados los circuitos. Ley de Ohm. Descubierto por el físico alemán Georg Simon Ohm en 1827, esta ley es uno de los pilares fundamentales de la electricidad. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Esta ley es fundamental para calcular las magnitudes esenciales de un circuito y también puede ser útil en situaciones prácticas cuando se trabaja con electrónica. Algunos ejemplos comunes son los convertidores de energía, inversores y reguladores de voltaje. Fórmula. Las constantes de proporcionalidad de la ley de Ohm es la resistencia. Es una condición con la resistencia permanezca constante para diferentes corrientes y tensiones. Eso se expresa matemáticamente como V es igual a I por R, donde P es la tensión a través de un conductor, I es la corriente que pasa a través del conductor y R es la resistencia del conductor. La ley de Ohm incorpora tres de las magnitudes fundamentales para trabajar con circuitos. La primera sería el voltaje, la presión que empuja los electrones por el circuito, es decir, lo que hace que fluya la corriente, velocidad del flujo de electrones por el circuito, la resistencia, medida de la resistencia de un circuito o conductor al flujo de corriente. De estas definiciones se deduce que a voltaje constante la resistencia de un conductor está relacionada con la corriente que circula por él. A medida que la resistencia aumente, el flujo de la corriente disminuirá. A medida que la resistencia disminuye, la corriente aumentará. En otras palabras, si V se mantiene constante, entonces I y R son inversamente proporcionales. En el sistema internacional de unidades de medida se usan I, intensidad en amperios, V, diferencia de potencial en voltios, y R, resistencia en ohmios. Asociación de resistencias. Circuitos en serie es aquel en los que los dispositivos o elementos de un circuito están dispuestos de tal manera que es la totalidad de la corriente que pasa a través de cada elemento sin división ni derivación de circuitos paralelos. Es decir, el terminal del último componente está unido eléctricamente al primero del segundo. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en serie. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en serie. La intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma y es igual al total de todos los circuitos. Circuito en paralelo, en donde los positivos eléctricos están dispuestos de manera tal que todos los polos positivos se unen a un conductor y todos los negativos en otro. Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito. La suma de la intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito y todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el generador. Si se queda un receptor del circuito, los otros seguirán funcionando. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumido por unidad de tiempo, expresada en la fórmula P es igual a E sobre T, donde P es potencia, es igual a la E, que es energía, dividido por el T, que es el tiempo. La unidad de potencia P es el watt.
El vatio en inglés, watt, proviene del Sistema Internacional de Unidades para la Potencia y equivale a un joule por segundo. Su símbolo es la WD, en homenaje al ingeniero escocés James Watt, precursor de la máquina de vapor de agua, esencial para el desarrollo de la primera revolución industrial. La energía E se expresa en julios y el tiempo en T se expresa en segundos. La potencia se mide en julios, joule, dividido por segundo, y se representa con la letra P. La unidad de medida de la potencia eléctrica P es el watt y se representa con la letra WD. Como un J-sec equivale a un watt, por tanto, cuando se consume un joule o un julio de potencia en un segundo, se está gastando o consumiendo un watt de energía eléctrica. Para calcular la potencia que se consume en un dispositivo conectado a un circuito eléctrico, se multiplica el valor de la tensión en vatios aplicada por el valor de la intensidad I de la corriente que lo recorre, expresada en amperios. Para realizar este cálculo matemático se utiliza la fórmula P es igual a V por I. Conclusiones. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Según abra paso los electrones por el circuito, si el circuito es un circuito cerrado, prácticamente todos los circuitos eléctricos que se utilizan son circuitos cerrados. Esto permite que la corriente fluya continuamente y sin interrupciones, logrando así el correcto funcionamiento del circuito y de los dispositivos que están conectados a este. No obstante, este flujo continuo de corriente eléctrica puede ser interrumpido, logrando así el correcto funcionamiento del circuito y de los dispositivos que están conectados a este. No obstante, este flujo continuo de la corriente eléctrica puede ser interrumpido por algunas fallas en el circuito de manera intencional mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito. Un circuito eléctrico consta de 5 tipos de elementos fundamentales: elementos generadores, elementos conductores, elementos receptores, elementos de maniobra y control y elementos de protección. Los circuitos eléctricos pueden clasificarse según el tipo de señal o fuente de energía empleada, como la de corriente directa o de corriente alterna. Y dependiendo del tipo de configuración, los circuitos eléctricos se clasifican en circuitos en serie, circuitos en paralelo. Un cortocircuito es una conexión entre dos terminales de un circuito eléctrico, lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un aumento de la intensidad de la corriente que lo atraviesa. La ley de Ohm, enunciada por el físico alemán Georg Simons Ohm en 1827, relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de la corriente que la atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. Potencia eléctrica se refiere a la cantidad de trabajo que se realiza en una unidad de tiempo. En el contexto de la electricidad, este trabajo se realiza por las cargas eléctricas en un circuito electrónico. Es decir, la potencia eléctrica se caracteriza por la corriente o el flujo de carga eléctrica y la tensión o el potencial de carga para suministrar energía. Con este informe se inician las evaluaciones del concepto de lo que viene siendo el circuito eléctrico, dictado por la profesora Linaure Blanco.